queridos hermanos, muy buenos días. Qué gusto es encontrarme nuevamente con ustedes en este tiempo de oración, de reflexión en la palabra, en un esfuerzo de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Bienvenidos todos a este día lunes 15 de noviembre, donde podemos abrir nuestro corazón al Señor juntos con ustedes y tener un espacio para primero fortalecernos mucho en el Señor, luego ser agradecidos completamente por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, saber que el buen Dios está obrando, sigue vivo en medio de todas las actividades y de todas las cosas que en el día a día nosotros nos desenvolvemos. Así que un saludo para todos ustedes. Estamos aquí unidos en oración en este día 593, donde la palabra de Dios nos dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Proverbios 21:2. Y si el Señor juzga nuestros corazones, entonces debemos procurar tener un corazón limpio, puro y sano. Oremos. Señor amado, te doy gracias en esta mañana que podemos unirnos juntos con mis hermanos en este tiempo separados cada mañana para estar delante de tu presencia. Lo primero que hacemos es agradecerte. Como dice la Escritura, entrar por tus puertas o por las puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Así que entramos por tus puertas con acción de gracias. Y en verdad, gracias por cada una de las cosas que tú haces en nosotros, en la vida de mis hermanos, en la vida de esta amada iglesia ecuatoriana, la Alianza Cristiana y Misionera. Gracias por lo que estás haciendo en cada una de las casas. Gracias por lo que estás haciendo en cada congregación. Gracias por lo que estás haciendo en cada una de la vida de los pastores, maestros, evangelistas, misioneros. Muchas gracias por la vida de cada servidor, por la vida de cada uno de los cuerpos de diáconos. Muchas gracias por sus vidas. Gracias por los equipos pastorales. Gracias por todo este gran esfuerzo de la Alianza Cristiana y Misionera para que el mensaje de Cristo continúe siendo llevado a cada rincón de nuestra patria. Y por eso, Señor, te damos a ti el honor y la gloria por la salvación que semana a semana hay personas que vienen a los pies de Jesucristo. Ayúdanos a ser muy conscientes de la necesidad que tenemos de consolidar, de discipular, de entrenar, de llevar a cada uno de nuestros queridos nuevos hermanos a una madurez en Cristo. Así que, Señor, muchas gracias en esta mañana por darnos esta noble oportunidad de poder estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos los que están uniéndose y que han permanecido a lo largo de estos meses orando, intercediendo de lunes a domingo en este desafío de mantenernos no solo unidos, sino también con un espíritu de unanimidad, manteniéndonos cerca del Señor. Bueno, como hemos hecho permanentemente, tomamos reflexiones de las Sagradas Escrituras y hacemos breves comentarios que nos permitan, que nos den la base para que nosotros podamos orar e interceder al mismo tiempo que tomamos algunas peticiones que nos han hecho llegar desde la oficina de la Iglesia Nacional. Muy bien, muy bien. Yo sigo mis lecturas en el libro de Reyes y voy a hacer esas referencias desde este texto del primer libro de Reyes y oramos permanentemente con ustedes. Sí, vamos a ir orando mientras compartimos y como ha sido una buena costumbre, ustedes colocan peticiones, oramos los unos por los otros y de esa forma nos apoyamos al sentir la cobertura, la oración del uno por el otro. Que Dios nos asista en esta mañana a todos los que ya están aquí y los que nos verán posteriormente. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes,
Es una parte ya concluyente de la vida de este gran hombre, el rey David, y luego veremos la influencia que tiene su generación, en este caso su hijo. Dice la Biblia en el versículo 5, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle ¿por qué haces así? Es como decirle, nunca le reprendió, nunca le dio, le dio una dirección clara, no, a lo mejor no hubo disciplina, etc. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Verso 7 del primer libro de Reyes, capítulo 1. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Verso 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y diles, rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y me salto a los últimos versículos, verso 36. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén. Así lo haga Jehová, Dios de mi señor el rey. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Es la parte ya final de la transición que existirá en quien asumiría el reinado después de David. Y como vemos, primero fue Absalón, y luego tenemos aquí a otro personaje, otro de los hijos de él, Adonías, que con la colaboración de uno de los comandantes que había acompañado o que acompañaba a David, un sacerdote, y otras personas más, se unen al sentir de Adonías, y yo creo que con algún tipo de manipulación de las personas antes mencionadas, intentan usurpar el liderazgo de la nación de Israel por una vía que no correspondía. Como solemos decir, se fueron por el lado izquierdo. Actitud equivocada, por supuesto. Y se quiere autoproclamar el rey de Israel sin que su padre David lo supiera, sin que él lo haya así resuelto. Bueno, su rebelión no tendría éxito, finalmente, dada la pronta acción del profeta Natán, este hombre de Dios. Es muy triste, ¿verdad? Es muy triste que en los últimos años está ocurriendo, voy a continuar en la historia, esté ocurriendo esto en torno a la familia de David, este buen rey. Lastimosamente, la rebelión de parte de sus hijos, acciones de deslealtad y de personas que realmente lo acompañaban también a David. Estoy hablando de Joab, un general que ya había mostrado anteriormente unas características poco leales. Creo que ya al verlo a David un poco sin fuerzas, se apegan a otro sin mostrar verdadera lealtad. Sin embargo, aún quedan alrededor de este personaje, de este gran hombre, de este gran rey, algunos que muestran lealtad.
No podemos ni debemos alentar la rebelión ni la traición, porque luego esa misma traición tendremos que beber. La lealtad y la fidelidad son nobles virtudes que enaltecen a los hombres y a las mujeres que aman a Dios. No alimentemos ninguno de esos espíritus independientes, descontentos, ambiciosos, desconsiderados e ingratos. Solo buscan lo que es de ellos, no buscan ningún bien de nadie. Solo piensan en sí mismos y en sus logros. Recordemos los grandes ejemplos de hombres y mujeres, mujeres como Ruth, como Jonatán, o como el mismo Itai de la historia de esta época, uno de los que acompañó a David, hombres que en su momento enaltecieron la fidelidad y la buena amistad. Creo que el desafío es que seamos de aquellos que mostramos gratitud, generosidad, amistad sincera hacia quienes solo han buscado el bien de todos. Padre, entramos en estos momentos de comunión, de enlazarnos contigo mientras recibimos la fuerza de tu palabra, respondemos a ella. Y sin lugar a dudas que la primera forma de responder a esa palabra es orar, dando gracias sinceramente por todos aquellos hombres y mujeres fieles, por aquellos que han mostrado una genuina amistad y lealtad a lo largo de los años, sin cambiar, siendo los mismos, sin ningún interés escondido, sino la sencilla, noble actitud de acompañar a quienes presiden o aquellos que lideran o sobre quienes están gobernándonos o liderándonos, llámese pastores, llámese presidentes, llámese qué sé yo, o aún sin la necesidad de ejercer algún tipo de liderazgo. Sencilla y llanamente mostrarnos siempre como somos, con un corazón bueno, con un corazón dócil, con un corazón amable, con un corazón leal. Eso es en primera instancia lo que encontramos como una respuesta inmediata a lo que vemos en las Sagradas Escrituras. La necesidad que hoy mis hermanos y yo tenemos de convertirnos en esa gente fiel, confiable, leal, íntegra. Así que, Señor, esa es una muy buena manera en la que nosotros podemos valorar a las personas. Bueno, también sumamos a esta primera inclinación que tenemos a las Sagradas Escrituras a orar también por quienes nos presiden. Sabemos lo que está ocurriendo en nuestro país, estamos conscientes de ese espíritu muchas veces independiente, ese espíritu de rebelión, de reclamar, de criticar, y a veces no con un buen espíritu. No hay detrás de todo ello grandes motivaciones o motivaciones de buscar el bien general. Y hoy oramos, Señor, por la vida de quienes nos gobiernan, el presidente de la República, sus ministros, sus más allegados colaboradores, como también por el otro lado la Asamblea, por estas conversaciones que se han generado y que se van a prolongar con la gente de la CONAIE. Lo que se debe buscar, Señor, es que cada corazón, cada persona piense más allá de sí mismo y piense en bien de buscar honesta y sinceramente el bienestar de los demás. Hay mucha gente que tiene menos y están pasando grandes dificultades. Gente pobre, gente que son inmigrantes, muchos que están buscando nuevas oportunidades. En fin, solo oramos, Señor, que un espíritu conciliador real, que se busque la justicia real, sea la que prime en estos tiempos, Señor, de tanta necesidad en nuestra nación. Está implícito también todo este ambiente de inseguridad que se vive desde las cárceles, todo lo que se comenta, Padre, y que solo tú conoces, pero se comenta de todo una plataforma de maldad,
de gestión de narcotráficos y de todos estos elementos que van uniendo otras estructuras para hacer de la nación una nación que teme, una nación insegura, una nación que está, que está propensa al robo, a la delincuencia. Solo oramos, Señor, que bendigas nuestra nación y que nos libres de todos estos grandes males. Perdónanos, de verdad, perdónanos. Libra esta nación de estas situaciones que entristecen la nación, donde se generan muertes, donde se genera violencia, caos, rebelión. En el nombre de Jesús, Señor, queremos una nación de paz. Bueno, así es, en el nombre de Jesús estamos orando. Estamos haciendo unas reflexiones breves en primer libro de Reyes. Ustedes están siguiendo también estas lecturas y podemos nosotros ir observando algunos principios que nos ayuden a, primero, consolidar bien nuestra vida, segundo, que nos den una base para poder interceder y tercero, para advertirnos de cosas que a la final nosotros tenemos que evitar. Dice el capítulo número 2 del libro de Reyes: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma, jamás, dice, faltará en ti varón en el trono de Israel. Verso 5. Ya sabes tú lo que me ha dicho, lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jetera, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejarás de descender sus canas al Seol en paz. Son las últimas instrucciones de David a su hijo Salomón. Algunas tienen que ver con recomendaciones de guardar los mandamientos y preceptos, ¿sí? Mandamientos y preceptos que para David habían sido tan fundamentales para tener éxito en su labor. Pero ustedes se dan cuenta que otras tienen que ver con algunas personas que fueron desleales durante su reinado y que, según David dice, deben pagar por sus malas acciones. Nos hace pensar que David no olvidó la forma en que fue tratado en su momento. No actuó él en contra de ellos. En algunos casos les perdonó la vida, pero ahora le está requiriendo a su hijo proceder contra ellos y que sean castigados. Lo que un día se hizo mal tendrá su debida consecuencia. Será cuestión de tiempo. Y cada uno experimentará lo que sus actos merecieron. David no lo había olvidado. Y luego Salomón, su hijo, actuó con firmeza. Hay situaciones que nos pueden sonar muy fuertes y difíciles de entender ahora. Sin embargo, la forma radical de actuar frente a posibles rebrotes no se volverían a dar. Las cosas que son malas para nuestro desarrollo y para el bien de los demás, hay que tratarlas con firmeza para que no se vuelvan a dar. Me refiero al mal, me refiero a la maldad, me refiero al pecado, a las conductas
dañinas que luego nos van a provocar, van a ocasionar tropiezos, enredos, grandes dificultades. Es por eso que se requiere firmeza y radicalidad frente al mal. El desafío es que el mal, la maldad, la iniquidad deben ser extraídos, deben ser arrancados con firmeza de nuestro corazón. Hay pecados que no deben ser tolerados o tratados con demasiada liviandad. De lo contrario, volverán a tomar fuerza y vendrán con mayor fuerza, vendrán con mayor daño a nuestras vidas. Oremos. Señor amado, en verdad, sí, respondiéndote a ti, a tu palabra, que nuestra firmeza y radicalidad sean contra el mal. Pero consideremos, por supuesto, el camino del perdón y la restauración. Mostremos siempre apertura con el bien, la bondad y la misericordia tuya, Señor. Ciertamente que necesitamos responder de una manera clara frente a todos estos elementos que, si no actuamos de una manera fuerte y radical, pueden volverse luego contra nuestra propia vida y nos harán más daño. Líbranos de eso, perdónanos. Si acaso hemos dejado cosas en la vida pensando de que algún momento esas no van a ser descubiertas o no nos van a dañar, al contrario, están cobrando fuerza, están tomando más aspectos de nuestra vida, cual células cancerosas que van extendiéndose hasta dañarnos y finalmente matarnos. Así es, Señor. Esta mañana también, Señor, asumimos algunas otras peticiones de la Iglesia Nacional para que nosotros podamos orar y clamar al Señor, que efectivamente hemos escuchado, Padre, en algunas noticias, no sabemos si son datos reales o son datos no tan claros, pero sabemos que hay cierta sensación de rebrotes con relación al tema del COVID. Tal vez por lo que se escucha en otras naciones que no han logrado un alto índice de vacunación. En este país, aquí en el Ecuador, hemos tenido cerca de más del 60% de personas vacunadas y los niños también, pues como medios de prevención frente a lo que ha sido esta pandemia. Y sí oramos, Dios, que efectivamente no se generen más brotes o rebrotes. Ni siquiera, Señor, esperamos que esto venga con nuevas cepas. Al contrario, estamos orando por una nación que sea más sensible, más cuidadosa, más actuar más solidariamente para cuidarnos los unos a los otros. De allí que todas nuestras reuniones o cosas, Señor, que nosotros hacemos hablando de nuestro campo como iglesias, mantengamos todos esos protocolos tan importantes para evitar. Yo sé que estás tú primero, pero nos pides también a nosotros actuar con prudencia y con mucha solidaridad para con todas las demás personas. Me refiero, Señor, a guardar cada uno de estos elementos. Y bueno, a toda la ciudadanía también es menester que actuemos con sensatez. Ayúdanos, Señor, en verdad, a ser cuidadosos. Y aquellos que están enfermos por causa de este COVID o las secuelas que se han quedado en el cuerpo, o puede ser que alguno de mis hermanos todavía esté atravesando por alguna de estas situaciones. Señor, que no prospere en el cuerpo ni nada de estos virus. Más bien que en nuestro cuerpo se establezca una fortaleza mayor, defensas internas en la salud, bien altas, de tal manera que podamos contrarrestar toda fuerza del mal, de este virus, y que seamos una población sana, que seamos una iglesia sana, comunidades sanas,
líbranos de este nuevo contagio y que hagamos lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, Señor. Y si alguien está enfermo, como hemos orado permanentemente, que pongas tu mano, que la fe se active, que la gracia, misericordia y poder que hay en tu palabra se ejecuten en la vida de las personas que están padeciendo. Que los exámenes que hoy tienen que hacerse para corroborar algo salgan totalmente negativos, no haya nada, sino más bien el peso de tu gloria y de tu autoridad sanando estos cuerpos. Gracias por lo que estás haciendo, amado Señor. Suplico y clamo, eterno y maravilloso Rey, que interpongas tu autoridad y tu poder allí. Bueno, estamos aquí en este tiempo de oración. Gracias por permanecer. Sé que inicio de semana y tenemos que estar muy apercibidos, muy preparados para las distintas actividades que hoy tenemos. Pero qué bueno es salir de casa con una buena dosis de su palabra, habiéndonos puesto en sus manos y asumiendo fe, esperanza y brindando amor a quienes más lo necesiten. Estamos en el primer libro de Reyes, haciendo reflexiones. Voy por el capítulo 3. Y es la primera vez que se le va a aparecer Dios a Salomón. Es un pasaje bastante clásico y creo que es tan importante volverlo a recordar. Dice el versículo número 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Salomón sobre aquel altar, 1000 holocaustos. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y ustedes saben, por la historia, por la lectura que han hecho, que Dios le concede a este hombre, a este rey, no solamente sabiduría, sino que le dijo que iba a darle riquezas, poder. Y efectivamente, por la historia, nosotros sabemos que este fue el rey más sabio sobre la tierra, porque Dios se la dio. Salomón hace un pedido tan especial que era muy necesario en el momento que vivía Israel. Pidió sabiduría o corazón entendido para discernir, para poder guiar al pueblo y hacer lo que Dios estaba esperando, llevarlo a la nación, a ser una nación que llevara luego la esperanza al mundo, es decir, el Dios al cual Salomón sirvió y el pueblo de Israel al Dios al cual sirvió, ese Dios debía ser
conocido y adorado por todos. Debía ser ese especial tesoro y que viviera obedeciendo a los mandamientos del Señor. Miren, para tiempos difíciles, para tiempos críticos, para tiempos de angustia, de tensión, ¿qué mejor que la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto para tomar decisiones correctas? Sobre todo en un sistema como el nuestro, donde todo cambia, donde la maldad aumenta, donde los recursos se vuelven escasos y donde el corazón del hombre tiende a alejarse de él y de sus mandamientos. Esta debe ser la petición, no solo de quienes lideran o lideramos, sino de cada hombre y de cada mujer, obtener la sabiduría para hacer el bien. Hacer el bien y construir una buena familia, construir una buena sociedad, un grupo, o para nosotros una nación, para todos nosotros una nación que de verdad teman a Dios. Sabiduría para el buen uso del tiempo, sabiduría para el uso de los recursos, para ejercer una buena mayordomía, para llevar una vida que de verdad honre a Dios, para guiar, para alcanzar buenos objetivos, para conducirnos santamente en un mundo tan complejo. Necesitamos esa clase de sabiduría. Así que obedezcamos y honremos a Dios viviendo sabiamente. El desafío, pues por supuesto, aplicar el corazón para obedecer fielmente a sus palabras, para ser conforme a lo que allí está escrito, siendo temerosos. Eso nos dará la sabiduría para vivir con nobleza. Oremos. Señor amado, que nuestras vidas te honren. ¿Cómo? Viviendo sabia y prudentemente en este mundo pagano, hostil, y que tu pueblo de verdad te adore sirviéndote con alegría. Tenemos una de las responsabilidades especiales como gente que lidera. De aquí que involucro en este clamor, en esta petición, a mis amados colegas, consiervos, pastores, líderes, ministros, hombres y mujeres, misioneros, maestros, profetas, hombres de Dios, que nos es de vida tomar buenas decisiones, ser ejemplo, ser gente no solamente influyente, no solamente gente que crea una influencia, sino gente que logre una transformación. Hoy te lo pedimos a ti. Señor amado, viendo esta petición tan sencilla, pero tan necesaria. Y quizá te place, Señor, a ti también otorgarnos otras cosas más para poder contribuir. Danos ese corazón entendido. Un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal, para discernir los tiempos que vivimos. Un corazón entendido para captar tu voluntad. Un corazón entendido para hacer ajustes importantes en la vida. Un corazón entendido para poder con diligencia ocuparnos en el cumplimiento de la gran tarea, de la gran comisión que nos has dejado para que la cumplamos a cabalidad. Sabiduría para lograr entender los problemas y actuar prontamente frente a ellos. Sabiduría para resolver conflictos y no permitir que estos conflictos nos ahoguen, nos atrapen y nos veamos inmersos en cosas en las cuales no debemos estar. Así que danos esa dosis de tener esa sabiduría de lo alto, ese corazón entendido,
porque como lo decía Santiago, la sabiduría de lo alto tiene unas características muy especiales: pura, pacífica, de buen nombre, y que nos ayuda a caminar en medio de este sistema tan plagado de ambigüedades. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor, que tú nos ayudes. Amén, amén. Gracias, hermanos, por estar acá, por permanecer en estos tiempos de oración, clamando al Señor por nuestras vidas, por la vida de la Iglesia Nacional, de sus actores, de los pastores, maestros. Me refiero a la institución nuestra, el Seminario Bíblico Alianza, y su organismo rector, que es el Consejo Nacional de Educación Teológica, la vida de todos nuestros queridos presidentes del distrito, presidente de ANGE, presidente de ANAFE, tanto de jóvenes como de mujeres, a todos estos departamentos que nos ayudan, como es el Departamento de Educación Cristiana, Departamento de Misiones y por supuesto la Oficina Nacional, donde es tan importante sostener la vida de quienes tienen que tomar decisiones en el campo administrativo, toda la gente que maneja parte financiera, pero también la parte comunicacional, Departamento de Comunicaciones, que nos permite llevar adelante cada día este espacio que tenemos con ustedes. Y por supuesto, pues, nuestras queridas hermanas asistentes de secretaría, de presidencia. Muchas gracias al Señor por cada una de las personas que laboran en nuestra amada Iglesia Nacional con los respectivos equipos. Por supuesto, a la cabeza nuestro querido presidente David Mutre, su familia, y con él el equipo de trabajo cercano que es la Junta Directiva Nacional. Muchas gracias a todos ustedes por estar orando permanentemente por cada uno de nosotros. Y bueno, finalmente, hacia el capítulo 4. Veamos un poco de él, la vida de él. Tal vez si Dios nos da la vida, veremos un poco luego el declive que tiene este hombre, pero en los capítulos que siguen todavía vemos la capacidad que este hombre tuvo para llevar a la nación de Israel hacia la cima. Capítulo 4 dice: reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Estoy en el versículo 7. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Verso 20. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Verso 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Verso 32. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. Repito, el verso 29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Todo el capítulo, en verdad, es una descripción que se hace del gobierno que ejerció Salomón. Es muy bueno, muy buen gobierno. Se nota esa gran capacidad dada por Dios, sin lugar a dudas, para administrar y dirigir esa nación que, según vemos, lo llevó a la cúspide. A partir de allí luego veremos ya un descenso, un declive. Pero aquí notamos hasta esta altura de la vida de ese hombre, un hombre recto, que como dice aquí, un corazón ancho, que creo que tiene que ver con la bondad, y por supuesto sabio y prudente. Yo creo que es lo que anhelaríamos que una nación o cualquier nación tenga, y para nosotros que esta nación, el Ecuador,
tenga esas características de hombres que nos gobiernen con ese estilo, con ese corte, y de seguro que seríamos una nación próspera. Un líder sabio, prudente, generoso, un equipo de trabajo entregado a su labor, actuando con responsabilidad y lealtad. Y el resultado sería un pueblo alegre y trabajador. Como lo dice aquí, la gente estaba comiendo, bebiendo y alegrándose. Buenas relaciones con las naciones vecinas y un ambiente de paz. Bueno, pareciera sonar como una utopía, pero no lo fue, no lo fue. Durante un tiempo esta nación gozó de esta realidad nacional, fruto de un hombre que honraba a Dios. Luego veríamos cambios y finalmente se iría gestando por descuidos la división del reino. Mientras pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas y actuemos con prudencia y con sabiduría, con sensatez, obedeciendo los mandamientos de Dios, habrá éxito. Y podremos alcanzar cierto grado de crecimiento y prosperidad manteniendo un buen equipo de trabajo responsable, pero si alguna de estas áreas que son tan vitales e importantes y cruciales comienzan a ser descuidadas y las actitudes cambian, de igual manera iremos observando que las bases se irán debilitando y pronto veremos las consecuencias. ¿Cuál es el desafío? Pedir a Dios que nos mantengamos en ese andarivel de la sabiduría, nos mantengamos dentro de los límites de Dios que Él nos ha establecido en su bendita palabra, a cultivar relaciones que sean saludables con Dios y con nuestros semejantes, a no bajar ninguna de las normas que Dios nos ha dejado, normas de santidad, normas de responsabilidad y creo yo de justicia. Y si así lo hacemos, nos mantendremos fuera del alcance de la corrupción, de la mediocridad y del engaño. Oremos, mis queridos hermanos. Señor, que ese temor reverente lo mantengamos firmes. No dejemos de honrarte, no dejemos de obedecerte, no dejemos tus mandatos, no confiemos en nuestra propia prudencia, no confiemos en nuestra inteligencia, sino que pongamos por delante tus palabras, tu gracia, tu sabiduría, tus preceptos. Creo que eso, como dije hace unos momentos, nos mantendrá muy lejos del pecado y de la maldad. Esta mañana también, Señor, acudimos a ti para solicitar esa maravillosa intervención para tu iglesia, porque creemos con mucha convicción que la iglesia es la esperanza de este mundo. No que no debamos orar por quienes nos gobiernan, pero sin lugar a dudas, la nación que teme a Dios, la nación que honra a Dios, la nación que pone por delante los principios, siempre será una nación bendecida. Y creemos que la iglesia está para cumplir su rol profético en cada una de las naciones de la tierra. A nosotros aquí en este país, el Ecuador, somos llamados a ser esa iglesia de la cual en el libro de los Efesios dice que es una iglesia sin mancha. Es decir, es una iglesia que mantiene las normas más altas de santidad, de pureza, de rectitud, que no tiene nada que ver con la maldad ni la corrupción. Una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga, es decir, que se mantiene lozana, se mantiene
joven, se mantiene militante, se mantiene activa. Y es por eso, Señor, que esta mañana estamos orando juntos con mis hermanos para que la iglesia sea muy llena del poder del Espíritu Santo. Que la iglesia reciba esa maravillosa gracia, esa influencia, esa experiencia real, categórica, determinante con el Espíritu Santo. Esa relación muy clara de obediencia hacia tu palabra, una radicalidad frente al mal, pero una apertura hacia el bien. Que guíes a cada uno de los estamentos de la Iglesia Nacional, sus diversos departamentos, su equipo de trabajo, todos los que hacemos la Iglesia Nacional, los miembros de cuerpos administrativos, cuerpos de diáconos, cuerpos ministeriales y miembros en general. Amados misioneros que están laborando en otras partes del mundo, cuidándolos, protegiéndolos, proveyendo de salud, dándoles también a ellos esa capacidad fuerte del Espíritu para guiarlos, para vivir como la iglesia de antaño, con esos principios de comunión, con esos principios de autoridad, de poder para ejecutar tus buenas obras. Así que, Señor, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo que pasamos juntos, leyendo tu palabra, fortaleciendo nuestras vidas, sosteniéndonos como familias fuertes, cumpliendo, Señor, el rol que tú nos has dado para ser esa iglesia vibrante. Guíanos, Señor, de todo corazón te lo pedimos, que la autoridad del cielo, la autoridad de tu palabra venga sobre la amada Iglesia Nacional, ocurra ese despertamiento, ese avivamiento que nos una también al resto del cuerpo de Cristo en cada una de las naciones, hablando del Ecuador, diferentes grupos, denominaciones, siendo uno por medio de la sangre del Cordero, a mantenernos muy listos para cooperar el uno con el otro. Bendecimos a cada una de las congregaciones hermanas, las denominaciones hermanas. Clamamos, Señor, porque la iglesia en el Ecuador sea una iglesia vibrante, sea una iglesia apasionada, que seamos cada uno de nosotros apasionados, librándonos de toda cosa de maldad. Seamos sanos en el nombre de Jesús, sanos físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Llevemos por delante la bandera de Jesucristo, cumpliendo a cabalidad con lo que tú has dispuesto. Te honramos sobremanera por cada uno de mis hermanos que está aquí, que nos ha escuchado, que hemos compartido, que hemos orado, que sus familias sean familias bendecidas, que Jehová alce sobre ustedes su rostro, los bendiga, les dé paz, les dé gracia suficiente para poder entregarla a los demás, que nos dé sabiduría, un corazón amplio, que también eso nos lleve a ampliar también las estacas y poder ver cómo tú te derramas, Señor, sobre esta amada nación y sobre esta amada iglesia, la alianza cristiana y misionera. Generaciones que resplandecen, listas para llevar adelante el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Hasta pronto, que Dios los bendiga mucho. Nos vemos.